la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Estamos muy contentos porque nuevamente podemos reunirnos, aunque sea a través de este medio digital, y llegar a su hogar, y no solamente nosotros, sino que la palabra de Dios pueda llegar a su casa, a su corazón, y su vida pueda ser edificada. Hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza que iniciamos la semana pasada, que tiene como título El Dios de las segundas oportunidades. Hoy vamos a ver la segunda parte. Yo le voy a invitar a que abra la escritura, por favor, y me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a leer del versículo 67 al 75. Es un pasaje paralelo al que vimos la semana pasada. Recordemos que estamos viendo el momento en que Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Vamos a leer todos Mateo 26 del 67 al 75. La semana pasada entonces nos quedamos en el momento en que fue prendido Jesús y fue llevado ante el sumo sacerdote. Y su amigo Pedro, su mejor discípulo, le seguía de lejitos. Era una noche oscura y fría, donde pareciera que la acción de las tinieblas se sentía en todo lo que estaba aconteciendo. Y estando en el patio, en casa de Caifás, Jesús dice en Mateo 26 del 67 al 75 que comenzaron a escupirle en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón a través de esta enseñanza. Padre, y te damos gracias, porque sabemos que tu Espíritu Santo desea hablarnos, con el propósito de que nuestra vida sea renovada, sea transformada, que podamos ser limpiados de todo aquello que nos esté estorbando, para que tus propósitos se cumplan en nuestra vida. Tú deseas traer crecimiento espiritual a cada uno de nosotros. Por eso nos reunimos cada domingo a escuchar tu palabra. Te pedimos que el día de hoy esta palabra penetre como espada de doble filo, discierna las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos, y que sirva como un filtro para que todo aquello que está estorbando tu obra en nosotros sea quitado, para que tú nos limpies, para que tú nos restaures, para que podamos ir a ti con todo el corazón. Te damos gracias, porque tú ya estás haciendo tu obra en medio de nosotros, por tu Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Imagínese esta escena. Mientras escarnecían a nuestro Señor Jesucristo, Pedro, en la penumbra de la noche, veía de lejos la escena lleno de impotencia y de temor. No podía creer que su amigo, aquel con el que había pasado los últimos 3 años de su vida, ahora estaba siendo acusado y golpeado injustamente. En 3 ocasiones identificaron a Pedro como seguidor de Jesús, y en 3 ocasiones él lo negó, al grado
que salió de sus cabales y empezó a jurar y a maldecir diciendo: no conozco al hombre, no conozco al hombre. Ya vimos que Pedro sí conocía a Jesús. La semana pasada vimos que le conocía por sus palabras, le conocía por sus hechos, pero ahora le estaba negando al grado de maldecir. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? Ay, hermano Jorge, ¿cómo cree? Yo jamás negaría a mi Señor Jesús. Tal vez conscientemente no, pero estoy seguro que en más de una ocasión, así como a mí, en ocasiones hemos tomado decisiones, hemos desarrollado pensamientos o hemos hecho acciones de las cuales nos arrepentimos, porque tal vez cada una de ellas no fueron conforme al corazón de Dios. ¿Qué te quiero decir? Que así como Pedro, podemos conocer a Jesús, podemos conocer su palabra, su mensaje, haber recibido sus hechos poderosos en nuestra vida y aún así tomar una mala decisión por la presión de los amigos, por los intereses personales, por sentimientos no resueltos o por circunstancias económicas, en fin, muchos motivos pueden orillarnos a que neguemos a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es ir en contra de sus valores, de sus principios y de su voluntad. A mí me ha pasado. A veces no necesitas hacer algo muy malo. A veces es un sentimiento que inunda tu corazón, que si no lo controlas puede ir creciendo y destruir tu vida. Sentimientos como el rencor, cuando se guarda en el corazón acciones que otras personas realizaron en contra nuestra. Incluso aquellas personas que están muy cercanas a ti y que amas pueden lastimar tu corazón y de repente tú desarrollar pensamientos oscuros hacia ellas. Y todo esto, si tú no lo controlas, puede oscurecer tu felicidad y orillarte a actuar contrario a lo que Jesús enseña en su palabra. Volvamos a la escena de Pedro. Imagínate, Pedro negaba a gritos y con maldiciones: no conozco a ese hombre, no lo conozco, cuando de repente cantó el gallo. En ese momento, la mirada de Jesús se cruzó con la de Pedro por un instante. Ese momento le ha de haber parecido a Pedro una eternidad, cuando los ojos de Jesús se cruzaron con los de él. Dice en Mateo 26, versículo 75, Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro empezó a llorar amargamente. ¿Alguna vez usted ha llorado amargamente? Cuando uno siente que ha fallado, cuando las cosas no salen como uno espera, cuando se ha enredado uno en situaciones que no esperaba, cuando le han fallado a usted sus seres más queridos, o cuando hizo algo malo que nunca imaginó que lo haría. Me viene ahorita a la mente un joven, hace años, que estábamos dando la enseñanza en el servicio con los jóvenes cuando él me tomó aparte y me dijo: Jorge, ¿qué hago? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que no sé qué hacer. El día de ayer fui a una fiesta. Yo sé que tú me has dicho, Jorge, que no vaya a las fiestas, porque ahí pueden acontecer cualquier tipo de situaciones. Y me pasó a mí. Resulta que ahí en la fiesta se empezaron a armar los trancazos y pues corrí al auto, yo tenía ahí un bat y salí con el bat en las manos y golpeé a un joven en la cara y creo que lo maté. Y el chavo estaba que no podía creer lo que había hecho. En un instante, en un segundo, uno termina haciendo acciones que no nos imaginábamos. En los más de 30 años
que llevo de ministerio, he tenido la oportunidad de dar consejería a muchas personas, y un factor muy común que encuentro es que muchos nunca se imaginaron hacer lo que terminaron haciendo. De la misma manera Pedro, él no podía creer lo que acababa de hacer, y cuando su mirada se cruzó con la de Jesús, sintió que su corazón fue traspasado. Dice en un pasaje paralelo de esta historia, acompáñeme por favor a Lucas 22:61. Lucas 22:61. Dice: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿De qué palabra se acordó Pedro? Dice el Evangelio que se acordó cuando Jesús le profetizó: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y en medio de esta oración, un solo concepto destaca: Pedro, me negarás 3 veces. Después de que cantó el gallo, seguramente esta idea retumbaba en su mente: he negado al Señor, he negado al Maestro, he negado a mi mejor amigo, he negado al Hijo de Dios. Un dolor profundo se manifestó en su pecho, una agonía intensa, unas ganas de llorar y llorar por el dolor que le producía lo que hizo: haber negado al Hijo de Dios. Y le dolía más porque Jesús le advirtió con anticipación que esto iba a pasar. Acompáñeme por favor a ese momento en que Jesús previno a Pedro. Mateo 26 del 30 al 35. Volvamos nuevamente a Mateo 26 del 30 al 35. Dice la Escritura: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Veamos los pasajes paralelos que quedaron en los diferentes libros del Evangelio de Jesucristo para tener una visión integral de este momento, de esta plática entre Jesús y Pedro. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 37 y 38, Juan 13, del 37 al 38, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Si vamos ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 31, vamos por favor, Marcos 14, versículo 31, dice la Escritura que Pedro, con mucha insistencia, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Pero el Evangelio, que nos da una revelación más amplia de lo que sucedió en ese momento y que nos deja ver en parte el origen de la negación de Pedro, es Lucas 22 del 31 al 34. Vamos por favor a Lucas 22, 31 al 34. A mí me gusta escudriñar mucho la Escritura, porque es ella la que da testimonio de Jesús, es la que transforma nuestra vida. Cuando leemos la palabra,
Esta trabaja poderosamente en nosotros. De ahí la importancia de que nuestros estudios tengan un alto contenido de citas bíblicas para que su vida sea edificada. Dice Mateo 22 del 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. De estos pasajes podemos tener una visión integral de lo que Pedro entonces recordaba cuando la mirada de Jesús se cruzó con la de él. Y podemos comprender el por qué él lloraba amargamente. Número 1. Jesús le dijo a todos sus discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Jesús sabía que sus discípulos le amaban, pero iba a ser puesta a prueba su fe y su amor por él. Porque les dijo: escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Era necesario que se cumpliese la escritura. Jesús sabía lo que estaba profetizado acerca de él, que él pasaría sus últimos momentos solo. Y cuando Jesús le dijo a sus discípulos que se escandalizarían de él, les estaba diciendo: muchachos, esta noche van a ser trastornados. Se van a ofender de mí al grado que van a decidir abandonarme y buscarán separarse de mí. No van a querer estar cerca de mí. Y casi me imagino que continúa diciéndoles: y no se preocupen al dejarme solo en mi muerte. Yo los amo y comprendo que unos tropezarán y otros dudarán. Y por eso continúa diciéndoles en Mateo 26:32. Mateo 26:32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Repita conmigo, por favor. Pero después. Es una frase muy simple, pero ¿qué significa? Jesucristo les está diciendo: cuando todo esto haya sucedido, yo sé que ustedes van a rectificar, tendrán otra oportunidad, y yo les estaré esperando en Galilea con los brazos abiertos para darles nuevas instrucciones. El plan que yo tengo para sus vidas no se va a estropear. Van a tener un tropezón. Se van a sentir mal. Pero yo los estoy esperando con los brazos abiertos porque los amo. Yo no sé si Pedro puso atención en estas palabras. Lo que sí sé, número 2, es que Pedro amaba sinceramente a Jesús. Por eso le dijo en Mateo 26:33. Mateo 26:33. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y al final de Juan 13:37, ya leímos este pasaje también, le dijo Pedro: mi vida pondré por ti, Señor. ¿Qué tan dispuesto está usted, amado hermano, en poner su vida por Jesús? ¿Qué me está pidiendo, hermano Jorge? ¿Que me suicide por Jesús? No, claro que no. Nunca le pediría eso. ¿Qué significa poner nuestra vida por Jesús? Significa vivir para Jesús. Cada día de tu vida, que vivas para honrarlo y para glorificar su nombre. Amando a tu cónyuge, bendiciendo a tus hijos, sirviendo a tu familia, siendo un buen ciudadano,
respetando a tu prójimo, siendo justo en todos tus negocios y caminos, viviendo en integridad y rectitud, haciendo cada día que valga la pena el que Dios te esté dando vida, amando a Dios y sirviéndole de todo corazón. Eso es poner tu vida por Él. Eso es vivir para Jesús. Y yo puedo imaginarme cuando Pedro le contesta diciendo, mi vida pondré por ti. Como si le dijera al Señor Jesús, mira, Señor, yo sé que se viene un momento difícil. No te preocupes por esta noche. Yo te defiendo. A mi lado estás seguro. Es más, yo estoy dispuesto a morir por ti. Yo te salvo, Señor Jesús. Qué curioso, ¿verdad? Sin darse cuenta que el que necesitaba salvación era Él y no Jesús. Jesucristo vino a salvarnos a todos nosotros. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo no necesita que nadie muera por Él. Más bien, Él vino a morir por todos nosotros. Vino a salvar a toda la humanidad. Él dio su vida para que tú tengas vida y vida en abundancia. Somos nosotros los que necesitamos ser salvados. Salvados de la muerte eterna, de los pecados que nos asedian, de los vicios, de los malos hábitos, de tener un hogar disfuncional, de los recuerdos que nos atormentan, de las malas experiencias que han dañado nuestro corazón, que lo han llenado de tristeza y de desánimo, de odio y de temor, salvados de la influencia del mal, porque existe el mal. Pedro amaba sinceramente a Jesús. Pero aún los que aman en verdad a Dios pueden tomar malas decisiones. Y cuando menos se dan cuenta, ser presionados por las circunstancias de la vida o por la acción del maligno, y bien pudieran encontrarse negando al Señor. Es por eso que dice la palabra, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y esto fue lo que le aconteció a Pedro. Porque Jesús en su advertencia le dijo, acompáñame por favor a Lucas 22:31. Lucas 22:31. Le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Punto número 3. Satanás puede ser un instrumento para zarandear tu vida. Suena fuerte, pero es la verdad. En el griego original, cuando se escribe Satanás os ha pedido, la palabra pedido sugiere una demanda, un pleito judicial, de tal manera que se puede leer Satanás os ha demandado en pleito por una razón justificable. ¿Y sabes qué, Pedrito? El Padre Celestial lo está permitiendo, lo ha autorizado. El enemigo está sujeto a la autoridad de Dios y no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Dios es todopoderoso y omnisciente, y el enemigo simplemente es un ángel caído. Y aún él, con toda y su maldad, puede ser un instrumento para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Sé que suena increíble, pero así es, porque Dios domina sobre toda la creación y el enemigo está sujeto bajo la planta de sus pies. ¿Qué habría hecho Pedro para que Satanás lo pidiese en solicitud para zarandearlo? Tal vez nunca lo sepamos, pero lo que sí sé es que Jesús le dijo a Pedro, vas a ser zarandeado. Es necesario que seas zarandeado. Posiblemente dentro de su proceso de formación espiritual, para que pudiese convertirse en el líder espiritual que después fue. Pedro necesitaba pasar por un proceso de zarandeo, así como Jesús también lo fue en su tiempo.
Usted recordará cuando Jesús, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Con qué propósito? Para ser tentado por el diablo. Y después de que el diablo terminó toda tentación y toda acción sobre Jesús, dice la Escritura que Jesús regresó a iniciar su ministerio en el poder del Espíritu Santo. ¿Puedes ver cómo el enemigo cumple propósitos de parte de Dios? Él es un instrumento en las manos de Dios para cumplir sus propósitos. Y cuando Pedro fue solicitado por el enemigo para zarandearlo, pues yo puedo ver que el propósito era para limpiarlo, para pulirlo, para que él pueda ser capacitado para la obra que vendría en un futuro. ¿Qué significa zarandear el trigo? Zarandear es mover una cosa de un lado con rapidez y energía. Cuando agitas a una persona la estás zarandeando. Ponga atención. No estoy hablando del proceso de trillar el trigo, que consiste en separar la paja del grano. Cuando se trilla después de que se coseche el trigo se esparcía en la era y se hacía pasar una tabla con ciertos aditamentos para aplastar el trigo y la paja y así separar el trigo. Y tú sabes que la paja es aquello que se junta y que es echada al fuego, es lo que no sirve, que está muchas veces presente en nuestra vida y que son actitudes, sentimientos, acciones, en fin, creencias, principios, costumbres que no les sirven al reino de Dios y que tienen que ser separados de nosotros. No te estoy hablando del trillar, te estoy hablando de un proceso más complejo, más fino, pudiéramos decir hasta cierto grado quirúrgico. ¿A qué se refiere, hermano Jorge? Después de trillar lo cosechado, se separa la paja y el grano juntado se pasa por un segundo proceso llamado zarandeado, que se lleva a cabo con una criba. Pedro iba a ser zarandeado. Iba a ser pasado a través de una criba. Una criba es un utensilio que consta de una malla agujereada, sujeta a un aro de madera y que se emplea a manera de colador para separar los granos gruesos de los granos pequeños. A través del zarandeo o del cribado se busca separar los mejores granos de los más menudos. Pedro era más que un discípulo de Jesús, era su amigo. Con él había pasado 3 años de su vida. Pedro vio toda la gloria de Jesús. Lo vio perdonar pecados, sanar enfermos, echar fuera demonios, aún detener los vientos y que éstos le obedecían. Y amaba sinceramente a Jesús. Pero para lo que venía en su vida, él tenía que ser zarandeado, limpiado, santificado todavía más. Dios quería pasarlo por un proceso para escoger lo mejor de él, para destacar el mejor grano, para que esa buena semilla sea la que se multiplique y dé un buen fruto. Todos los que son agricultores saben que dentro de la siembra, cuando se recoge la cosecha, hay semillas que destacan por sus características, que es la mejor semilla. Y ésta se separa para que ésta sea la que se multiplique en la siguiente temporada de siembra. De la misma manera, Pedro, al ser zarandeado, era para que se pudiese destacar en él lo mejor. Casi puedo ver el momento en que Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, como diciéndole, Pedrito, Satanás te va a zarandear, te va a doler, vas a llorar,
Vas a sentir que has fallado, te sentirás culpable, enojado y triste, porque sé que me amas. Pero eso lo vas a superar, porque yo he rogado al Padre que tu fe no falte. He orado para que seas fortalecido en los momentos más oscuros de tu vida. Te amo tanto que por eso tendrás una segunda oportunidad para regresar a mí. No serás desechado, sino que tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos, porque los consolarás con la consolación con que tú serás consolado. ¿Alguna vez usted, amado hermano, ha sido zarandeado? Si no lo ha sido, tenga la certeza que alguna vez en su vida se va a presentar la ocasión. Si usted camina en Cristo, porque este proceso forma parte de nuestra formación y preparación espiritual para la obra que Dios tiene para nosotros. Y en ocasiones se presenta no porque hayas hecho tú algo malo, simplemente porque Dios desea tratar con tu vida para destacar y seleccionar el mejor grano en ti. Yo he pasado en varias ocasiones por este proceso de zarandeado. Por ejemplo, uno de ellos, hace más de 13, 14 años, cuando nosotros, antes de iniciar la obra aquí en Cuautitlán Izcalli, estábamos en la otra iglesia, fuimos zarandeados. Cuando de repente, sin decir agua va, se nos retiraron las responsabilidades del pastoreo del grupo de adolescentes y del grupo de jóvenes. Llevábamos 14 años pastoreando a los adolescentes y 4 años pastoreando a los jóvenes. Y se estaba estudiando la posibilidad de retirarnos del pastoreo de los niños, en el cual llevábamos 20 años. Fueron momentos difíciles y no comprendíamos las intenciones del obrar del nuevo pastor que se estaba levantando. Ahora comprendemos que todo ese proceso tuvo un propósito. Fue un tiempo de preparación para fortalecernos en fe, para enfocarnos en el llamado que Dios tenía para nosotros. Acuérdese, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y entonces nuestro pastor, el que nos discipuló, el hermano Gonzalo Vega, nos encomendó a la obra en Cuautitlán. Pudiéramos decir que fuimos promovidos para mayores responsabilidades. Nuestra fe en Dios es lo que nos permite permanecer en tiempos de zarandeo. Son tiempos difíciles, sí, son tiempos dolorosos, pero necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Si resistimos el zarandeo y lo superamos, al permitir que Dios nos limpie, entonces el Señor vendrá a buscarnos y nos sacará del dolor, de la tristeza, de la amargura en la que uno pudiera caer, te abrazará y a través de su amor serás restaurado, animado y levantado para seguir adelante. Hermano, ¿y cómo sabes esto? Porque yo lo he vivido muchísimas ocasiones en mi vida. Y te puedo decir que tenemos un Dios que nos ama y que siempre irá por nosotros para restaurarnos, para bendecirnos y para proyectarnos a cosas más grandes. Jesús es el Dios de las segundas oportunidades y me atrevería a decir de las terceras, cuartas, quintas, sextas y séptimas. Porque dice la palabra, por ejemplo, en Lucas 17:4, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Y dice en Proverbios, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, como diciendo, yo te voy a restaurar, no 1, no 2, no 3, si es necesario, hasta 7 veces vas a ser restaurado, vas a ser levantado, vas a ser perdonado, vas a ser ayudado, porque yo te amo. Esta es una verdad que debe de estar bien arraigada en lo más profundo de nuestro corazón. Dios nos ama, conoce nuestras debilidades, intercede por ellas y siempre buscará restaurarnos, porque no desea que ninguno de sus hijos se pierda. ¿Cuándo volvió Pedro a Jesús? ¿Cuándo fue restaurado?
Acompáñeme por favor, última cita, Evangelio de Juan 21, vamos a leer del 14 al 17. Evangelio de Juan 21 del 14 al 17. Dice la Escritura: Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Puedes notar que por cada una de las negaciones de Pedro, Jesús le dio la oportunidad de corregir, de restaurar sus confesiones de negación. Y lo hizo con amor, preguntándole: Pedro, ¿me amas? Para que Pedro pudiese afirmar, convencerse, pronunciar con sus labios que amaba a Jesús, que ya no le iba a negar, ya no iba a acontecer lo mismo. Había superado la prueba, había entendido, ahora estaba listo para entregarle su vida por completo al Señor, para vivir para Él cada día de su vida. El día de hoy, el Señor desea también limpiar y restaurar tu corazón. Si has pecado, aprende que Dios te perdona. No importa qué tan grande haya sido tu falta, Dios te perdona. Y Dios está con los brazos abiertos, esperando a que tú le confieses y le digas: Te amo, Jesús, te amo con todo mi corazón. Y si tú ya le conoces, y tal vez no has hecho nada, pero estás siendo zarandeado, recuerda que Él te ama y que Él está orando para que tu fe no falte. Y que lo único que está haciendo es limpiarte, destacar el mejor grano en ti, para que lleves más fruto, porque Dios tiene grandes planes para tu vida. Él quiere que hoy sea el inicio de una nueva oportunidad, para que tu vida cambie, para proyectarte objetivos más grandes, para que crezcas espiritualmente. Pero ¿estás dispuesto a darle gracias a Dios por este proceso y a pasarlo? ¿Estás dispuesto a que venga Jesús y quite toda tristeza, todo dolor o desánimo? ¿Estás dispuesto a que Dios cambie tus pensamientos? Porque a lo mejor tú has percibido las cosas de una manera equivocada y no te has dado cuenta que estás en las manos de Dios. Y lo único que Dios está haciendo es bendecir tu vida. Yo quisiera que pudiéramos orar, primeramente por aquellos que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Hoy es una buena oportunidad. Hoy Jesús está tocando a tu puerta y te está invitando a que le abras para que Él entre a tu vida y tenga comunión contigo. Lo único que necesitas es confesar que amas a Jesús, que crees en Él, que crees en su muerte y en su sacrificio. Pedirle perdón por tus faltas y creer que Él tiene el poder de perdonarte, porque Él desea hacerlo. Yo te invito a que hagas conmigo esta oración. Repite conmigo, por favor. Padre Celestial,
El día de hoy vengo con el corazón en la mano a entregártelo. Reconozco que he vivido alejado de ti. Reconozco que te conocía de nombre, pero el día de hoy tú has tocado a la puerta de mi corazón y yo decido abrirte para que entres a mi vida, para que tú seas Señor de mi corazón. Yo confieso que tú eres el Hijo de Dios, que tú veniste en carne y moriste por mis pecados, y que ahora por la fe en ti recibo perdón de ellos. Gracias te doy, y quiero hacer el compromiso de amarte, de seguirte cada día de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, créeme que tu vida a partir del día de hoy va a cambiar, porque el Señor te está dando la oportunidad de una nueva vida. Y me gustaría que pudiéramos orar también por aquellos que están siendo zarandeados, que están pasando por situaciones difíciles, aquellos que posiblemente están bajo alguna influencia del mal y donde ellos pues no se sienten con la fuerza para salir adelante. Vamos a orar para que tu fe no falte, para que te mantengas firme en Jesús. Cierra tus ojos. Padre, y en el nombre de Jesús, estamos orando por cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje y están pasando por situaciones difíciles. Aquellos cuya vida está siendo zarandeada. Yo te pido que en el nombre de Jesús su fe no falte, que tú los fortalezcas en ti, que tú los llenes de tu palabra y de tu espíritu, que ellos puedan mantenerse firmes en su caminar en Cristo. Revélales, Padre, los propósitos que tienes para sus vidas. Ayúdales, Dios, a salir en victoria. Toma control de sus vidas. Toma control de sus sentimientos, de su corazón. Quita toda tristeza, todo desánimo, toda angustia, toda preocupación, toda amargura, todo dolor. Manifiéstate, Señor, como ese Dios que sana y restaura. Que tu amor sea derramado en sus corazones, que puedan percibir el amor que tú tienes para con ellos, que se sientan protegidos en el hueco de tu mano. Porque tú deseas, Padre, venir a sus vidas y tienes planes grandes para ellos. Bendíceles, llénales de tu presencia, haz tu obra en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues terminamos este tema. Creemos que tenemos un Dios que nos da oportunidad de ser restaurado. Nunca recibas otra verdad en tu vida. Y pues hoy es el día del Padre. ¿Cómo ve, querido hermano? Usted, papá, yo le invito a que abrace a sus hijos. Hijos, abracen a su papá. Abracen a su papá. ¿Y qué le parece si los hijos oran por su papá y lo bendicen? Señor, y te damos muchas gracias por la vida de todos los papás de Iglesia Centro, por la vida de nuestro papá. Gracias, Señor, porque tú lo usaste como instrumento para que nosotros pudiéramos venir aquí en la tierra. Gracias por todo su amor, por su sacrificio, por sus enseñanzas y corrección. Gracias, Señor, porque siempre has sido nuestro amigo y aún estamos pidiéndote que seas tú dándole muchos años más de vida, de salud, de servicio a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Pues gracias a Dios por la vida de cada uno de los hijos que aman a sus papás, que los honran. Amado hermano, le bendecimos en el nombre de Jesús y estamos muy contentos de que haya estado con nosotros en esta transmisión.
La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Dios le bendice. Hasta luego. Bye.